siente si quiere. Bueno, pues para concluir esta densa e intensa sesión matinal, empezamos con retraso y luego han sido el interés de los temas suscitados los que nos han ido, como vayamos retrasando más. Al final, como es de la casa, Universidad de Extremadura, y también colaborador desde el principio en este proyecto tan interesante entre la Universidad de Extremadura y la Asamblea, de abrir ambas instituciones a la sociedad, y codirector de esta jornada. Le agradezco muchísimo el gran esfuerzo que ha realizado para que la Asamblea de Extremadura y la Universidad estemos aquí ahora celebrando esta jornada. Le doy ya la palabra. Muy brevemente, tenemos que agradecerle a la Asamblea de Extremadura todo el despliegue que hace para que se realicen estas jornadas, y también que cuente, viene contando, y queremos que cuente más, con la Universidad de Extremadura y en concreto con el área de Derecho Constitucional, que estamos encantados de participar, y siempre que hemos llamado a la puerta de la Asamblea de Extremadura nos la han abierto, y en concreto nos la ha abierto Javier Ciriero. Iván no está aquí, Martín Talavera, pero también le extiendo el agradecimiento. Yo voy a romper la pared, ¿sí?, que no se ha roto hasta ahora, y voy a saltar hacia allí, ¿sí?, porque a estas horas lo único que puede mataros antes que el hambre es el aburrimiento, ¿sí? Entonces, había comenzado por hacer cierto homenaje a Eduardo Galeano, que no sé si sabéis, es un autor latinoamericano, crítico, y él ya en 1998 hablaba sobre esta cuestión de Internet. Y él veía cosas buenas, pero veía también increíbles. Y un poco lo que yo les voy a contar es que la democracia, el parlamento de lo que voy a hablar es parlamento y democracia con instrumentos nuevos, técnicos, pero que sigue siendo. Él nos decía ahí, los medios dominantes de comunicación están en pocas manos que son cada vez menos manos, ¿sí?, que además actúan mercantilmente. Esto se rompe un poco, ¿por qué? Bueno, porque el poder ya no es lo mismo que era antes, los poderosos ya no son tan poderosos, son mucho menos poderosos, entre otras cosas porque aparece Internet, ¿sí?, donde hay otros mensajes más claros. ¿Qué ocurre? Internet, el gran Internet, también está en manos de muy pocos. Está en manos de Google, está en manos de Microsoft, está en manos de... pero nos dejan ciertos resquicios. O sea, un homenaje de Eduardo Galeano, en breve de Galeano. Y yo voy a hablar de la democracia y del Parlamento. Y para eso me voy a preguntar, y vamos a tratar de resolver aquí entre todos tres cosas. Esto me pasa por romper las manos. Primero, ¿qué es la democracia? ¿No? Si yo quiero contar si esto sirve para fortalecer la democracia, pues ¿qué es? En segundo lugar, ¿qué es el Parlamento? ¿Sí? Y lo tercero, que eso lo voy a dejar abierto por las horas que son, si esto de verdad sirven para que la democracia sea mejor o no, ¿sí?, sino que simplemente nos enredan en más cuestiones de procedimiento que son vacías, ¿no?, que es sobre lo que yo creo que debemos reflexionar cada uno de nosotros. Esto es un antiguo nuevo contexto, ¿sí? Había unos señores que en unos sitios que se llamaban abadías copiaban libros, y uno en su vida podía copiar 10 libros, 15, 20 si dejaba tachones, ¿sí?, pero pocos más. Y esos libros llegaban a muy poca gente. Hasta que llegaron unos señores aquí en Europa, en China lo hicieron antes, ¿sí?, esto de que China nos... sí, en China ya lo hicieron antes, ¿sí?, inventaron los tipos móviles y podían imprimir de golpe 500 libros. Claro, esto supuso una revolución en la difusión de las ideas. Tal es así que una de las cosas que había que pedir antes de poder sacar un libro era la licencia para sacar el libro. Ojo, pero también se imprimían libros sin licencia. Pues algo parecido nos pasa en un nuevo contexto que es el que tenemos ahora, ¿sí? Internet tiene instrumentos de control, tiene instrumentos por donde hay que pasar, tú tienes que pagar tu conexión, pero una vez que la pagas puedes hacer un poco el pirata, ¿sí? Hay algunos libros, ¿no?, que nos hablan de esta nueva situación en la que crecen muchos piratas, ¿sí?, alrededor de esos estados rígidos y férreos. Piratas en sentidos buenos y en sentidos malos, ¿sí? Hay unos señores que se llaman Anonymous, que como te cojan entre pecho y espalda, da igual lo de la transparencia o no la transparencia, entran en todos los datos, sacan la cuenta de tu mujer, de tu esposa, o si has sido amigo de Rodrigo Rato o no, ¿sí?
Y estos, entre comillas, pueden ser buenos, ¿sí? Pero también los hay malos. ¿En qué sentido? Bueno, que juegan contigo para meterte en tu ordenador, a veces legalmente, programas que sacan toda la información de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Cuando ahora vemos nuestros teléfonos móviles, Google sabe dónde estamos, qué hacemos, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos dormimos, y justo nos sale, si tenemos insomnio, una pastilla para ayudarnos a dormir. Yo ayer hice un meme de un miembro de Corea del Norte, ¿sí?, del gobierno, y a los 5 minutos, extrañamente, mi ordenador empezó a abrir página web en coreano. En este nuevo contexto es donde introducimos esos instrumentos de democracia que nos sirven para realizar de otra manera la democracia, el control del poder, y también sirven al propio poder para actuar de otra manera en referencia a los ciudadanos. De tal forma que asistimos a un cambio en la forma en la que el poder se ejerce, se controla y se gestiona. Ojo, pero sin pasarse. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Las primaveras árabes. Todo el mundo tuiteaba la protesta y la gente salía porque recibía un Twitter. Pero la gente no sale porque reciba un Twitter o entre en Facebook. Sale porque tiene hambre, sale porque está fastidiada, sale porque está harta de sus gobernantes. Igual pasó en la Revolución Francesa. La gente estaba cansada de que la subieran el pan. Se lo dijeron al oído. ¿Sí? Ahora tenemos un poquito más de velocidad, pero si no hay una situación crítica, la gente no saldría. Luego, las nuevas tecnologías efectivamente coayudan, pero no son lo determinante, ¿no? En ese libro, que es bastante interesante, lo recomienda incluso el fundador de Facebook, nos habla cómo el poder ya no es lo que era, entre comillas, por estas nuevas herramientas o instrumentos, ¿sí? Y el reverso tenebroso, que está en blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, porque igual que nos sirve para controlar al poder, también el poder nos puede controlar a través del ordenador. De hecho, si ustedes entran a consultar el saldo de puntos que tienen de su carnet de conducir, automáticamente están aceptando las notificaciones vía el correo electrónico que ustedes dan para que a partir de entonces les entallen la multa sí o sí. ¿Esto qué es? Bueno, efectivamente puede ser algo positivo o algo negativo para los derechos en concreto de esa persona que recibe la multa y prescinde o ha dado, sin saberlo o sabiéndolo, su consentimiento, ¿sí? Ahí tenemos ese ojo que nos mira. Bueno, ¿y qué es la democracia? Pues la democracia es algo que desarrolla o se contextualiza en lo que es la democracia. La democracia es muchas cosas, yo ahora no me voy a parar, ¿sí? Hay varias formas y varias concepciones. Está la democracia popular, la democracia representativa, la directa, la participativa, la liberal, a la búlgara, ¿sí? Asamblearia, la bananera, ¿sí? La democracia admite muchísimos apellidos, pero siempre tiene el valor común que es el gobierno del pueblo, el pueblo es el origen del poder, y en tanto que titular legítimo del poder lo controla y lo ejerce por sí mismo o a través de representantes. Y en este contexto podemos distinguir dos niveles de democracia. Una cosa es la democracia formal. Nosotros cada 4 años vamos y emitimos un voto. O nosotros tenemos que elegir a 350 diputados o a 65 miembros de la Asamblea de Extremadura. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por una suerte de candidaturas. Una democracia procedimental, formalmente. ¿Sí? Esto es democracia. Por ejemplo, llego y emito un voto. Pero hay otro elemento mucho más importante, que es que esa democracia formal necesita y demanda ir siempre acompañada de la democracia material, que fundamentalmente necesita 2 requisitos. Primero, que haya pluralismo político, es decir, que haya distintas alternativas reales donde elegir. Te pueden gustar más o menos, pero que haya alternativas. Y en segundo lugar, que esas alternativas encuentren espacios de debate y confrontación de ideas, como decía antes el consejero. Que haya sitios, sedes, lugares donde esto se pueda producir. Y en este contexto nos vamos a proyectar esos 2 niveles de democracia formal y material a la democracia. La democracia, bueno, pues una definición que nos dan desde el Consejo de Europa es usar las nuevas tecnologías para fortalecer la democracia. Es decir, usar las nuevas tecnologías para realizar la democracia formal y la democracia material. ¿Cómo? Bueno,
Pues, por ejemplo, la democracia formal nos ayuda a tener nuevas formas de emisión del voto. O, en el marco de la democracia material, nos ayuda a generar mayor pluralismo político y mayores espacios de debate. De tal manera que podemos hablar de una e-democracia formal y de una e-democracia material. ¿Qué es la democracia formal? Fundamentalmente nuevas formas de votar o nuevas formas de realizar ese procedimiento que es echar el voto en la urna. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pues no haciendo lo que tradicionalmente hemos ido de ir a un sitio, sino que se puede hacer desde casa, por ejemplo. Y ahí nos encontramos con el voto electrónico, que es aquel en el que se emplean las nuevas tecnologías. Es votar, pero votar con otros instrumentos. Y hay dos grandes tipos de votos electrónicos. El voto electrónico en entornos controlados. Nosotros ya no echamos el voto en la urna, o no solo echamos el voto en la urna, sino que además tenemos una maquinita electrónica donde computamos ese voto. Esto es poco menos que introducir cierta innovación para que el recuento sea más rápido. O el pucherazo. Porque hay sistemas en donde juntan los dos votos, el físico y el electrónico, y hay sistemas donde solo se junta el electrónico. Claro, aquí los problemas son los mismos de siempre. ¿Quién controla ese algoritmo por el cual se contabilizan los votos? Que aquí sería parecido. Yo cuando he estado alguna vez en las elecciones, he estado en la mesa, alguien de repente se lleva los votos a algún sitio. ¿Sí? Tú supones que allí no te dan el cambiazo porque van con las firmas y tal, y si lo dieran. Yo nunca he ido luego a comprobar. Bueno, pues hay una suerte de interventores, de mecanismos de control, igual tiene que ocurrir con ese voto electrónico. En entornos controlados, pues lo hemos visto muy a menudo, ¿sí? En algunos países, eso es un ejemplo de Argentina, llegan y tienen su papeletilla de voto, señalan, eso queda marcado y quedan los dos votos. O mucho más antiguos los americanos, en esas cabinas que entran donde tienen una suerte de artilugios no electrónicos, sino casi mecánicos, donde iban contando esos votos. O, por ejemplo, los hacen los diputados. Alguna vez se equivocan, como ayer, sí, nos lo han contado. Tienen 3 botones, el sí, el no, la abstención, pero alguna vez hay algún lío y donde tiene que haber un rojo de repente aparece un verde o un verde en un rojo, es que eso, alguien se ha equivocado. Eso es un voto electrónico en un entorno controlado. No votan ni siquiera en papel, sino que simplemente activan una cosa o activan otra. A veces es más complicado de lo que parece, ¿sí? A la orden de los ejemplos. Voto electrónico telemático. Esto mola más, porque esto es votar desde casa. Ya no tienes que desplazarte a votar al colegio, sino que desde tu casa llegas por la tarde y puedes votar sí, no o lo que fuere. Y viene a solventar determinadas situaciones en las que, por ejemplo, un diputado no puede acceder a una votación. O en este caso, vamos a poner el ejemplo con Elena, que está aquí, y le agradezco. Elena va a tener un hijo, niño, en breve. Entonces, por la circunstancia de tener que cuidar a su hijo, no podrá asistir a las votaciones del Consejo Consultivo. ¿Cómo podríamos solventar esto? Que el Consejo Consultivo se reuniera en su casa, no. ¿Sí? Bastante tiene con el niño. O que el Consejo Consultivo articulara un mecanismo por el cual ella, desde su casa, suficientemente acreditada, pudiera emitir su voto. Esto existe, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. A propósito de un caso semejante, si se acredita ante la mesa que hay una circunstancia, uno puede mandar el voto desde su casa. Tiene otra variante, ¿sí? Que sería que a los ciudadanos nos sometieran, a través de ese mecanismo de voto telemático, participación en muchos asuntos, porque nos da muchas posibilidades. No nos obliga a ir a votar al colegio electoral con lo que satura, sino que yo, en vez de sacar la petaca, si tengo aquí el móvil, sacaría el móvil, vería que se puede votar hoy, si quiero voto, si no, no voto, y directamente lo mandaría. Igual que mando lo del PayPal, pues supongo que quedaría también constancia de mi voto telemático. Por supuesto, esto tiene que tener sus garantías, a las que ya me he referido antes, igual que se garantizan los procedimientos electorales y su legitimidad, pues hay que articular garantías de que sea igual, de que sea libre, de que sea secreto, de que haya un marco de control del algoritmo de los bots. Todo eso especificado con cuestiones técnicas en las que no soy experto, y estando aquí los letrados de la Asamblea casi me da, ¿sí?, reparo hablar de cuestiones como estas. Bien, y llegamos a la otra pata. La e-democracia material. ¿Esto qué es? Bueno, pues nos crea nuevos mecanismos, como hemos dicho, en 2 ámbitos. Nos facilita el pluralismo jurídico, el pluralismo político, y nos facilita también encontrar foros donde la gente puede
transmitirse, discutir, razonar y llegar a acuerdos en su caso. Originalmente, el espacio político, ya lo hablaban esta mañana, era el ágora. Si tú querías discutir, te tenías que ir allí con tu toga romana, a aquella ciudad, sentarte después de tomar unas olivas y un poco de queso y vino de la tierra y hablar sobre los asuntos de la poli con tus otros colegas. Y ese era el primer espacio político, ¿sí?, donde se ejercía el pluralismo y a la vez era la sede y el espacio físico que había. Hemos ido progresando, y sobre todo progresamos con un elemento que es la escritura y, como vimos antes, la difusión de las ideas. ¿Por qué? Porque aquí el debate ya no hacía falta que fuera sincrónico, los dos al mismo tiempo, sino que uno puede debatir con uno que esté muy lejos, mandándole una carta o un libro, o que esté muy lejos no solo físicamente, sino en el tiempo. Aquí hay gente todavía que debate con Rousseau, ¿sí?, y sus ideas. De tal manera que la escritura y los medios escritos nos generaron la posibilidad de pluralismo, no solo en espacios físicos, sino en espacios no físicos, que no eran el ágora. Esto se desarrolla ¿cómo? Bueno, pues después con la radio y, como nos han contado esta mañana, con la televisión. ¿Qué ocurre con estos medios? Que fundamentalmente son unidireccionales, desde la televisión hasta ti, desde la radio hasta ti. Siempre podías llamar por teléfono, siempre te podían invitar al espacio televisivo que fuera, ibas allí y contabas tu película, ¿sí? Pero había poca interacción. En este marco aparece el ciberespacio político. E incluso aparecen palabras para designar a los ciudadanos cibernéticos, que son los netizen, según los americanos. ¿Esto qué es? Pues es tu progresión de citizen en la red, netcitizen, ¿sí? Lo que pasa es que juntan la palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que creas una suerte de ciudadanía digital que se suma a la ciudadanía que tú tenías. Esto tampoco es nuevo, porque tú antes también tenías una ciudadanía del periódico, una ciudadanía de la radio, una ciudadanía de la televisión, unos intereses u otros. Pero sí que nos abre un nuevo marco de posibilidades. ¿Les suena a esta señora? Hillary Clinton. No hace una rueda de prensa para contar que se quiere presentar a presidenta de Estados Unidos, sino que como manifiesta ella es poniendo un vídeo en YouTube. Ella altera, los americanos en esto son expertos, alteran los espacios políticos, las ágoras, ya no son ni siquiera los medios de comunicación tradicionales, sino que sale ella y coloca un vídeo. Más un vídeo muy bien montado, si podéis verlo, sale un hispano hablando en español, sale una pareja de gays, porque ella es demócrata, ¿sí? Entonces genera una nueva forma de debatir con otro, ¿a través de qué? De vídeos de YouTube. Si sale otro candidato, mañana saldrá también y lo afirmará por estos nuevos medios digitales del ciberespacio. Se crea un espacio físico de debate, originado con la letra impresa, que seguimos leyendo con letra, pero que se articula a través de otros medios que vienen a sustituir, complementar los tradicionales. Twitter, Facebook, blog, pero va a la inversa, ¿sí? Si antes los debates orales eran muy largos, si los debates en la televisión eran también largos o en la radio, si los debates en Internet comenzaron por siendo a través de blogs que reproducían lo anterior, luego fueron a Facebook y ahora son debates de 140 caracteres. Porque se ha producido un cambio en cómo el netcitizen trabaja, entiende la comunicación política y participa en el pluralismo. Esto tiene algunos elementos malos, que es que en 140 caracteres cabe muy poco desarrollo, cabe muy poca estructura lógica. O mandas muchos, ¿sí?, o solo tienes titulares. Y una de las cuestiones negativas que esto nos está produciendo es, dentro de las posibilidades que tiene, en vez de irnos a lo más positivo, estamos reduciendo los debates políticos a Twitter. Que Pedro Sánchez dice una cosa, le contesta el de Podemos con otra, en 140 caracteres. Claro, esto nos limita mucho el debate. Riesgos, por seguir con ellos. Las nuevas tecnologías son impersonales, están alejadas de la presencia real. Históricamente los candidatos tenían que ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, asamblea por asamblea, y tú les veías hablar en directo, podías decidir si eran buenos, si eran malos, te convencían o no te convencían. A Hillary Clinton a lo mejor la ves y a lo mejor solo la ves en YouTube, arreglada con su Photoshop, con unos asesores de imagen que hacen que el discurso no sea el real, sino que sea un discurso construido específicamente para ese ciberespacio político. Luego esto es un riesgo, ¿sí? No solo hay potencialidades.
El segundo, fragmenta la capacidad que nosotros tenemos de acceder a la información. Vale, esto puede ser bueno porque yo accedo a la información que yo quiero. Sí, pero puede ser muy malo porque si yo solo accedo a la información que yo quiero, la parcialidad de la información y la parcialidad de mis intereses hace que yo me segmente aún más en una sociedad en la que ya estamos muy segmentados y no existen grandes proyectos de conjunto, sino lo que existen son segmentaciones de determinados intereses concretos. Claro, esto puede ser no deseable. Pongo un ejemplo. Cuando yo era pequeño y mi padre ponía el telediario a las 3, se veía el telediario desde las 3 hasta las 3:30. Y ahí te hablaban unos, los otros, lo que pasaba dentro, lo que pasaba fuera, con más o menos control político del ente público o privado del que fuera. Pero yo ahora en Internet no entro más que en la sección del periódico que yo quiero ver, y no entro más que en el periódico que quiero ver a la información concreta que a mí me interesa. Y esto es muy peligroso en un contexto donde lo que vemos que nos faltan son proyectos conjuntos que nos traten todos los asuntos vitales o que pueden tener que ver con los derechos fundamentales, como decía el profesor Rovira. Es un riesgo, ¿sí?, el que estamos asumiendo. Esa parcelación y con ello la fragmentación, a veces interesada, de un sujeto político que podría activar procesos de cambio. Como los procesos políticos de cambio están segmentados por intereses segmentados, a veces deliberadamente segmentados, los procesos de cambio son muy pequeños o no llegan a producirse. Tercero, hay desigualdades a la hora de acceder a la información. Nosotros vivimos en el primer mundo, tenemos casi todos Internet. No, esto no es así. Hay muy poca gente en el mundo, porcentualmente, que tenga acceso a las redes. Y entonces no todos podemos participar o influir en ese nuevo ciberespacio con nuestras ideas o posiciones de la misma manera. ¿Por qué? Porque los que tienen un poder económico mayor tienen acceso a esa tecnología e incluso a la formación en esa tecnología, que es lo que se llama la brecha digital. Vale, en este nuevo mundo político basta con que la gente no sepa usar Twitter, pero sí leerlo. O le lleguen las informaciones de lo que sale. ¿Sí? De tal manera que si nosotros no salvamos esa brecha digital, si nosotros no extendemos efectivamente las herramientas de democracia material y formal al conocimiento de todos, estaremos haciendo lo que antes nos explicaba el profesor Rovira. Aparentemente no hay ningún límite a la participación porque todos somos ciudadanos, pero el límite principal está en la brecha digital del acceso económico al medio técnico y también del acceso intelectual al medio técnico. ¿Sí? Algunas constituciones, por ejemplo el Estatuto de Extremadura o la Constitución griega, ya reconocen derecho fundamental o derecho a acceder a Internet. Es que así debe ser, ¿eh? Porque si no vamos a crear distintos espacios de democracia, sobre todo uno que es el que genera más información y más debate ahora, o casi todo el debate, que sería ese ciberespacio político, vedado a la participación de muchos. Y hay un cuarto problema. ¿Sí? Twitter, Facebook, los blogs tienen un interés mercantil detrás. Es decir, antes nos lo contaban, ¿sí? Somos consumidores de leyes, consumidores de noticias. Pues sí, los netizens se han convertido en consumidores de productos democráticos. Uno no reflexiona, lo que quiere es enviar 5.000 tweets para que a él le envíen otros 5.000 tweets que trata de releer muy deprisa y que lo único que hace es consumir un nuevo producto que generan esas empresas con una plusvalía para ellas, que son productos aparentemente democráticos, pero que en ocasiones pueden ser mercantiles. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? 2 minutos más. ¿Qué es el e-parlamento? Pues lo mismo, un parlamento que usa medios técnicos para funcionar y para abrir sus trabajos a los ciudadanos y también a los representantes o al personal que trabaja dentro de él. ¿Cómo lo hacen? 5 instrumentos. ¿Sí? Pueden ustedes hacer cuenta descendiente porque es lo que nos queda para el final. El primero, instrumentos Parlamento-Diputados. Son mecanismos por los cuales el Parlamento como institución se dirige o se relaciona con sus diputados. Pues ya no les manda el orden del día en papel, sino que se lo puede mandar de forma cibernética, a través de un PDF. ¿Sí? O como eso, pues muchas cosas. Ya no hay que rellenar un papel de las dietas cuando se va a unos lados, sino que simplemente manda allí un papel y las dietas quedan más o menos consignadas
sin necesidad del papel físico, se sustituye por estos procedimientos. Después hay instrumentos, ciudadanos-parlamento. Los ciudadanos acceden, ven, hacen uso de esa transparencia, de tal manera que pueden contactar, no físicamente, sino en el espacio virtual, con los representantes que están allí o incluso con los letrados, correos electrónicos y demás. Decíamos antes, y nos preguntaban, el sistema británico, los diputados británicos van una serie de tardes a la circunscripción a reunirse con los electores. Bueno, pues no hace falta con las nuevas tecnologías que esto pase físicamente. Tú te puedes reunir con tu diputado democráticamente, con un mail, con un vídeo, con un Skype, y esto es uno de los elementos que podría salvar esa distancia que tenemos ahora con nuestros políticos. Pero esto necesita, por dos partes, ¿sí?, el ponerse al vídeo, ¿sí? Después, ¿este es el mismo? Instrumentos Parlamento Ciudadano. No es el mismo, sino que ahora no es el ciudadano el que va al Parlamento, sino que el Parlamento adquiere una posición activa y se abre a los ciudadanos. Vamos a hacer un procedimiento en el cual todos los que tengan que decir algo sobre el nuevo estatuto nos manden su propuesta. Todos los que tengan que decir algo sobre la nueva nos manden su propuesta. ¿Tienen que venir físicamente aquí? No, si lo quieren lo hacen por la tarde. Esto también facilita o nos genera nuevos espacios o nuevas dinámicas. Y lo penúltimo, medios parlamento o parlamento medios. El Parlamento muchas veces tiene que hacer difusión de lo que hace y tiene pues su rueda de prensa, pues esto también está variando. ¿Por qué? Porque el Parlamento utiliza otros sistemas tecnológicos como RSS o la fuente web por la que va mandando información a los medios para que estos sepan todo lo que se hace, sin necesidad de tener allí un personal. Y por último, y ahora sí que sí, instrumentos parlamentos. Vivimos en una suerte de mundo globalizado. Y en ese mundo globalizado, una de las cosas que se globaliza también son las relaciones entre los parlamentos. Por ejemplo, ¿sí?, cualquier norma de la Unión Europea pasa primero por un control de subsidiariedad, que se hace en cada uno de los parlamentos de los Estados miembros y en el caso de España se traslada también a los parlamentos autonómicos. Esto sería imposible si todavía estuviéramos con cartas. ¿Cómo lo hacen? A través de una web, mandando, colgando, subiendo la posición que unos tienen u otros tienen, ¿sí? El caso del IPEX o la red de seguimiento de subsidiariedad en la que participa la Asamblea de Extremadura. ¿Esto puede fortalecer la democracia? Pues esa es una respuesta que les dejo a ustedes para que mientras coman reflexionen sobre ella. Muchas gracias.